En la oscuridad de la noche, cuando el silencio nos envuelve, muchos tiemblan ante la idea de un infierno eterno, un lugar de fuego y sufrimiento sin fin que supuestamente aguarda a quienes no siguen ciertos dogmas religiosos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta imagen terrorífica que ha controlado la mente de millones durante siglos es una fabricación que no aparece en los textos originales? En este video vamos a revelarte verdades que pocos se atreven a mencionar, el verdadero origen del concepto del infierno, cómo evolucionó a través del tiempo, quiénes modificaron estos conceptos y con qué propósito. Analizaremos los textos antiguos para entender qué decían realmente sobre la Gehenna, el significado original de Satanás en los textos hebreos y cómo las traducciones fueron transformando gradualmente estos conceptos. También examinaremos contradicciones en los propios textos sagrados y veremos cómo algunos mandamientos fueron alterados para servir intereses específicos. Bienvenidos a Hermanos de Luz, donde iluminamos tu camino espiritual con conocimiento profundo y auténtico. Si es tu primera vez aquí, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Activa la campana de notificaciones y suscríbete para recibir 2 videos semanales que te ayudarán a expandir tu conciencia espiritual, mientras exploramos juntos el espiritismo, la conexión con los eguns y prácticas ancestrales que transformarán tu vida. ¿Listo para cuestionar lo que creías saber sobre el infierno? Continuamos. En pleno siglo XXI, resulta desconcertante ver cómo ciertos grupos religiosos mantienen una mentalidad anclada en la Edad Media. A quienes practican religiones diferentes los catalogan como herejes o adoradores del demonio, destinados a arder eternamente. Esta perspectiva contradice el supuesto mensaje de amor universal que predican, fomentando miedo y rechazo hacia lo diferente. La ciencia y los estudios históricos modernos han demostrado que muchas de estas ideas provienen de escrituras manipuladas a lo largo del tiempo por intereses políticos y económicos. Aproximadamente el 80% de estos relatos contienen elementos legendarios modificados para propósitos específicos de control social. Sin embargo, no nos basaremos principalmente en argumentos científicos, usaremos como punto de partida los propios textos sagrados que estos grupos consideran la palabra de Dios. Lo que descubriremos resultará sorprendente incluso para los creyentes más devotos. Lo primero y más revelador, ni Yahvé, ni Jesús, ni ninguno de los patriarcas bíblicos mencionados en el Antiguo Testamento conocían la existencia del infierno como se concibe actualmente. Esto se evidencia claramente en los castigos descritos. Cuando Yahvé castigaba la maldad, recurría a destrucciones como el diluvio universal o la aniquilación de Sodoma y Gomorra. Reflexionemos sobre el relato del diluvio. Según el texto bíblico, Yahvé decidió destruir a toda la humanidad, excepto a Noé y su familia, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero si ya existiera un infierno donde los malvados serían castigados eternamente después de la muerte, ¿por qué era necesario destruirlos mediante una catástrofe global? ¿Por qué no dejar simplemente que murieran naturalmente para luego enviarlos al supuesto infierno? Esta contradicción revela dos posibilidades inquietantes. O bien el infierno no existía en la concepción original de Yahvé, o bien Dios no era tan omnisciente como se dice, ya que no pudo prever que su creación se volvería malvada. Cualquiera de estas opciones plantea serias dudas teológicas. En el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, encontramos extensas listas de castigos y recompensas que Yahvé prometía a su pueblo. En Levítico 26 y Deuteronomio 28 se describen con lujo de detalles los sufrimientos para quienes desobedecieran, plagas, enfermedades, hambrunas y toda clase de calamidades terrenales. Estos pasajes son minuciosos en enumerar todos los castigos posibles. Lo llamativo es que en ningún momento se menciona un castigo eterno después de la muerte en un lugar de tormento llamado infierno. ¿Cómo es posible que se omitiera el castigo supuestamente más terrible si realmente formaba parte de la concepción original? La respuesta más lógica, el concepto del infierno como lugar de tormento eterno simplemente no existía en la mentalidad religiosa de la época. Según estos textos, Yahvé era un Dios que castigaba a los pecadores en vida, no después de la muerte. En la concepción hebrea antigua, todos los muertos, justos o pecadores, iban al Sheol, un lugar sombrío pero no de tormento, similar al Hades griego. No había una separación clara entre buenos y malos después de la muerte en la teología hebrea primitiva. Avancemos hacia el Nuevo Testamento, donde comenzamos a encontrar referencias a algo que podría interpretarse como un lugar de castigo. Sin embargo, cuando Jesús habla de la Gehenna en pasajes como Marcos 9, no se refería a un reino espiritual de tormento eterno, sino a un lugar físico real que todos sus oyentes conocían perfectamente. Veamos lo que dice el texto. Si tu mano te escandaliza,
Corta tela, mejor te será estar manco en la vida que con ambas manos ir a la Gehenna, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. La palabra Gehenna deriva de Gehinnom, que significa literalmente Valle de Hinnom, y era el nombre del vertedero de basura ubicado fuera de las murallas de Jerusalén. Este valle funcionaba como el basurero municipal en tiempos de Jesús. Como cualquier vertedero de residuos orgánicos, este lugar estaba constantemente en descomposición, repleto de gusanos que nunca desaparecían porque siempre había nueva materia en putrefacción. Además, los gases metano producían combustiones espontáneas, creando fuegos que difícilmente se extinguían. De ahí la expresión tan gráfica, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Lo que muchos interpretan hoy como una descripción metafórica del infierno era en realidad una referencia a un lugar geográfico específico conocido por todos los habitantes de Jerusalén. Es como si hoy alguien usara la expresión acabarás en el vertedero municipal para advertir sobre un final deshonroso. Este valle tenía además una connotación negativa adicional porque según textos como Segundo Libro de Reyes y Jeremías, era el lugar donde los cananeos habían realizado sacrificios humanos al dios Moloch en tiempos antiguos. Era un lugar asociado históricamente con prácticas paganas abominables para los judíos. El cambio conceptual decisivo ocurrió cuando los textos originales fueron traducidos del arameo y el hebreo al griego y posteriormente al latín. Cuando la palabra Gehenna se tradujo como infernus en latín, el sentido original cambió radicalmente. Lo que era una referencia a un lugar físico se convirtió en un concepto abstracto de un reino espiritual de castigo eterno. Este cambio no fue meramente lingüístico, sino conceptual. El dios Moloch, asociado con los sacrificios que se realizaban en ese valle, fue transformado gradualmente en la figura de Satanás. Un lugar físico de desecho se convirtió en un reino metafísico de castigo. La evolución histórica del concepto dual después de la muerte, uno de felicidad y otro de tormento, es igualmente fascinante. Esta idea no aparece realmente hasta textos tardíos, como el segundo libro de los Macabeos, considerado apócrifo por muchos y que no forma parte del canon judío. Muchos de los primeros teólogos cristianos, como Orígenes, Gregorio de Nisa y San Jerónimo, sostenían que cualquier sufrimiento después de la muerte sería temporal, no eterno. La idea de un castigo sin fin no formaba parte de la concepción original de estos pensadores fundamentales del cristianismo primitivo. Fue apenas en el año 543 después de Cristo, durante el Concilio de Constantinopla, más de 5 siglos después de la muerte de Jesús, cuando por decreto humano se estableció oficialmente que este sufrimiento sería eterno. Y no fue hasta el Concilio de Letrán, en 1123, casi 1100 años después de Cristo, que se impuso como dogma oficial la existencia del infierno como lo concebimos hoy. Una vez establecido el dogma del infierno eterno, surgió una práctica que generaría enormes beneficios económicos, la venta de indulgencias. Se informaba a los atemorizados creyentes que podían evitar el tormento eterno mediante pagos y donaciones a la institución eclesiástica. Según esta doctrina, la Iglesia estaba autorizada a vender perdones por módicos precios. Este sistema de control espiritual y económico se reforzó en el Concilio de Florencia de 1442, donde se estableció formalmente que toda persona fuera de la Iglesia católica iría inexorablemente al fuego eterno. Esta declaración justificaba la persecución de herejes, paganos, judíos y cualquier grupo religioso disidente. Posteriormente, en el siglo XIII, se creó un nuevo concepto, el purgatorio. Este lugar intermedio permitía rescatar el alma de pecadores generosos con la Iglesia, a través de misas y oraciones pagadas por sus familiares. Lo sorprendente es que no existe ni un solo versículo en toda la Biblia que mencione la existencia del purgatorio. Esta práctica de venta de indulgencias llegó a tales extremos de corrupción que fue uno de los principales detonantes del cisma protestante iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI. Resulta particularmente revelador que Jesús nunca predicó sobre un infierno de tormento eterno. Sus enseñanzas se centraban mucho más en el amor al prójimo, el perdón y la compasión que en amenazas de castigo eterno. Las referencias a demonios en los evangelios generalmente estaban relacionadas con enfermedades como la epilepsia y otros trastornos que en aquella época se creían causados por posesiones demoníacas debido al limitado conocimiento médico. La idea del diablo y sus demonios no es originaria de la tradición hebrea, sino incorporada desde la religión persa durante el periodo de dominación persa sobre los judíos. La religión zoroastriana persa tenía una concepción dualista del cosmos, con fuerzas del bien
lideradas por Ahura Mazda contra las fuerzas del mal encabezadas por Angra Mainyu. Este dualismo cósmico penetró en el judaísmo tardío y posteriormente en el cristianismo, pero para los judíos originales el concepto del demonio siempre fue secundario. En la concepción hebrea primitiva, Yahvé era responsable tanto del bien como del mal, como se afirma en Isaías. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todas estas cosas. El concepto cristiano tradicional presenta al diablo como un ángel caído llamado Lucifer que se rebeló contra Dios. Sin embargo, esta narrativa contiene contradicciones significativas. Por ejemplo, si Satanás es enemigo de Dios, ¿por qué se encargaría de castigar precisamente a quienes han desobedecido a Dios? ¿No sería más lógico que intentara usar esas almas rebeldes para fortalecer su propio bando? Si realmente odia a Dios, ¿por qué le haría el favor de torturar a quienes Dios ha rechazado? En el libro de Job encontramos una referencia extensa a un ángel maligno que contradice la imagen popular del demonio. En este relato, Satanás no aparece como un enemigo confinado en un infierno, sino como un miembro del Consejo Celestial que conversa con Yahvé en términos casi cordiales. En Job capítulo 1 leemos: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Yahvé dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Este pasaje es revelador. Primero, Satanás aparece como uno de los hijos de Dios, no como un enemigo desterrado. Segundo, ha estado recorriendo la tierra, no un infierno subterráneo. Tercero, la conversación muestra a Yahvé y Satanás haciendo una especie de apuesta sobre la fidelidad de Job, como dos seres que pueden negociar en igualdad. Un aspecto crucial que se pasa por alto es que la palabra hebrea Satan o Sautan, usada en el Antiguo Testamento, no tiene el mismo significado que el Satanás cristiano posterior. En el contexto hebreo original, esta palabra significa simplemente oponente, adversario o acusador, y se refería a un ángel que ejercía el papel de fiscal ante el tribunal divino. Era una función dentro de la corte celestial, no un enemigo cósmico. Es comparable al papel del advocatus diaboli o abogado del diablo en los procesos de canonización católicos. Alguien que presenta argumentos en contra para asegurar que se examinan todos los aspectos. En este sentido, el Satán original era más un fiscal celestial que un demonio malvado. La Iglesia Católica estableció oficialmente en el Concilio de Letrán IV que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esta explicación plantea preguntas fundamentales. Si Dios es perfecto y omnisciente, ¿cómo pudo crear un ser que se rebelaría contra él? ¿Cómo pudo no prever este resultado? Si lo sabía, pero aún así lo creó, ¿no lo convierte eso en responsable indirecto del mal posterior? La Biblia caracteriza al diablo como pecador desde el principio y padre de la mentira. Sin embargo, encontramos pasajes donde Yahvé mismo parece faltar a la verdad. Por ejemplo, en Génesis, Dios le dice a Adán: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sin embargo, según Génesis capítulo 5, Adán vivió 930 años después de su desobediencia. Esta discrepancia merece reflexión honesta. No se trata de acusar a Dios de mentiroso, sino de cuestionar interpretaciones simplistas que no tienen en cuenta las complejidades del texto. La figura del diablo ha sido utilizada como un chivo expiatorio conveniente para explicar los males del mundo sin cuestionar la responsabilidad divina o humana. Al atribuir todos los problemas a un ser malvado externo, se evita la incómoda pregunta de por qué un Dios omnipotente permite el sufrimiento, especialmente el de los inocentes. Un aspecto fundamental para entender la evolución de estos conceptos es analizar los mandamientos originales. Si comparamos los 10 mandamientos de Deuteronomio con los que promueve actualmente la Iglesia Católica, encontramos diferencias significativas. El caso más evidente es el segundo mandamiento bíblico original, que según Deuteronomio prohíbe explícitamente la fabricación y adoración de imágenes. No te harás imagen de escultura, ni de figura alguna de cuanto hay arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. No las adorarás ni les darás culto. Este mandamiento fue eliminado de la lista católica oficial, probablemente para permitir el culto a las imágenes de la Virgen, los santos y Cristo. Si tomamos en serio la idea de que los mandamientos son la ley divina inmutable, esta modificación resulta problemática. Para mantener el número de 10 mandamientos, el 10º original fue dividido en 2: no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Esta manipulación muestra cómo los textos considerados sagrados
fueron alterados para acomodar prácticas religiosas específicas. La imagen del infierno con sus llamas eternas, demonios con tridentes y pozos de azufre no proviene principalmente de los textos bíblicos originales, sino de obras literarias medievales como la Divina Comedia de Dante Alighieri. El Evangelio de Nicodemo, un texto considerado apócrifo y prohibido por la propia Iglesia, fue paradójicamente una de las principales fuentes para la iconografía del infierno actual. Resulta históricamente innegable que el concepto del infierno eterno fue utilizado como herramienta para controlar a las masas mediante el miedo. Al establecer que la Iglesia era la única institución con poder para evitar el tormento eterno, se garantizaba la obediencia y el sustento económico a través de diezmos e indulgencias. Las consecuencias psicológicas de este terror han sido devastadoras para incontables personas a lo largo de los siglos. Niños traumatizados por imágenes de sufrimiento eterno, adultos viviendo en constante ansiedad e incluso trastornos mentales severos causados por el miedo obsesivo al castigo divino. En las tradiciones africanas y afrocubanas, la concepción del más allá difiere significativamente. No existe un lugar de castigo eterno, sino diferentes planos de existencia donde los espíritus continúan su evolución. El concepto de Orun como el mundo espiritual en la tradición yoruba representa un espacio donde los ancestros continúan influyendo y guiando a los vivos, no un lugar de tormento para los pecadores. En la tradición del Palo Monte de raíces bantú tampoco encontramos equivalente al infierno cristiano. Los muertos o en Fumbe no van a un lugar de castigo eterno, sino que continúan existiendo en otra dimensión desde la cual pueden seguir interactuando con el mundo material. El espiritismo, que ha influido en las prácticas religiosas afrocubanas, concibe múltiples planos espirituales donde las almas continúan su progreso evolutivo. No hay condenación eterna, sino oportunidades continuas de aprendizaje y crecimiento. La diversidad de concepciones espirituales nos muestra que los seres humanos hemos buscado de muchas maneras entender lo que hay más allá de la muerte. En vez de juzgar unas creencias como superiores a otras, pues podríamos enriquecernos conociendo y respetando esta diversidad. Lo que debemos cuestionar no son las creencias en sí mismas, sino el uso del miedo como herramienta de control religioso. Una verdadera espiritualidad debería fomentar el crecimiento personal y el amor, no el terror psicológico. El concepto del diablo como entidad absoluta del mal no permite matices ni complejidad y nos aleja de la responsabilidad personal por nuestras acciones. Si todo lo malo puede atribuirse a una influencia demoníaca externa, entonces no somos realmente responsables de nuestras decisiones éticas. Las tradiciones yoruba y bantú ofrecen una visión más equilibrada. El concepto de ire, lo positivo, y osogbo, lo negativo, reconoce que ambas fuerzas son necesarias y están presentes en el universo y en cada individuo. No se trata de un bien absoluto enfrentado a un mal absoluto, sino de fuerzas complementarias que deben mantenerse en equilibrio. En el Palo Monte, el concepto de Sarabanda no representa un demonio malvado, sino una fuerza poderosa que puede ser destructiva si no se maneja adecuadamente, pero también esencial para la transformación y el cambio. El espiritismo entiende que los espíritus que causan dificultades no son demonios eternamente malvados, sino almas en diferentes estadios de evolución que necesitan orientación y desarrollo. Consideremos también las implicaciones éticas del concepto del infierno eterno. ¿Qué tipo de justicia puede representar un castigo infinito por pecados finitos cometidos durante una vida humana limitada? ¿Cómo puede considerarse misericordioso un Dios que condena a sus criaturas a sufrimientos sin fin? Comparemos esto con la justicia humana más avanzada, que busca no solo el castigo, sino la rehabilitación. Incluso los peores criminales tienen la posibilidad de reformarse. Si nuestros sistemas judiciales aspiran a ser rehabilitadores, ¿no debería la justicia divina ser aún más compasiva? Las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte realizadas por médicos y científicos ofrecen testimonios fascinantes. Miles de personas que han estado clínicamente muertas reportan experiencias de paz, amor incondicional y aceptación, no de juicio severo ni castigo. Cuando analizamos el concepto del diablo desde una perspectiva psicológica moderna, podemos interpretarlo como una proyección de nuestra propia sombra. Carl Jung proponía que proyectamos en el diablo aquellos aspectos de nuestra psique que no queremos reconocer como propios. Si examinamos las enseñanzas originales de Jesús, encontramos que se centraban mucho más en el amor, el perdón y la compasión que en amenazas de castigo eterno. Su mensaje esencial era la transformación interior a través del amor a Dios y al prójimo, no la obediencia por miedo al infierno. La evolución histórica del concepto del infierno también refleja cambios en las estructuras sociales. En sociedades fuertemente jerarquizadas,
La imagen de un Dios que castiga severamente resultaba coherente con la experiencia cotidiana. En sociedades más democráticas, esta imagen resulta cada vez menos convincente. Al finalizar este análisis, no pretendemos que abandones tus creencias si eres una persona de fe. Lo que buscamos es invitarte a una reflexión más profunda sobre conceptos que a menudo aceptamos sin cuestionamiento porque nos han sido transmitidos desde la infancia. Lo que sí queremos enfatizar es la importancia del respeto mutuo entre diferentes tradiciones espirituales. La diversidad religiosa es una riqueza de la humanidad, no una amenaza. Ninguna tradición debería sentirse con derecho a condenar a las demás basándose en sus propios dogmas. Las religiones de matriz africana como la santería, el palomonte y el espiritismo han sido victimizadas por acusaciones infundadas de satanismo. Estas acusaciones carecen de fundamento teológico y han servido históricamente para justificar la persecución y discriminación contra sus practicantes. La libertad religiosa implica no solo la libertad para practicar la propia fe, sino también la responsabilidad de respetar las creencias de los demás. Etiquetar a otras religiones como diabólicas no es un ejercicio legítimo de libertad religiosa, sino una forma de intolerancia. Te invitamos a seguir explorando con nosotros la riqueza de las diversas tradiciones espirituales. En nuestros próximos videos continuaremos profundizando en temas fascinantes que nos ayudarán a entender mejor nuestro lugar en el universo. Si te interesó este tema, te recomiendo que veas este video, 7 tipos de espíritus que podrían estar afectando tu vida sin que lo sepas, donde aprenderás a identificar desde espíritus oscuros hasta entidades de luz, incluyendo espíritus burlones, obsesores y endurecidos que se infiltran en misas espirituales haciéndose pasar por guías. Hasta nuestro próximo encuentro, que la luz de la sabiduría ancestral guíe tus pasos y que los orishas iluminen tu camino.